Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy vamos a analizar qué ha pasado, qué ha sucedido con los anteriormente famosos productos de la isla en el comercio mundial. Hubo una época en que el azúcar, el café, el ron y el tabaco cubanos, entre otros productos, estaban entre los primeros del mundo. ¿Están todos hoy en el mismo saco o se salva alguno? Más allá de su importancia, ¿vale la pena en el futuro de la economía del país, y hablo de un futuro post-totalitario, insistir en este modelo o habría que abrirse paso a otros sectores estratégicos? Hoy hemos invitado a grandes conocedores del tema como el periodista Roberto Álvarez Quiñones y el historiador Dimas Castellanos, ambos columnistas de Diario de Cuba. Gracias. Dimas Castellanos, hoy, ¿cuál es la situación de estos productos en el país? Si pudieras darnos una panorámica breve de la situación, sobre todo del café, el ron y el tabaco, porque del azúcar creo que sabemos un poco más. Sí, bueno, aunque se ha hablado más del azúcar, pero es la misma panorámica para todos estos productos. El azúcar, porque fue lo primero, la locomotora de la economía de Cuba. En el caso del café y el tabaco, que durante siglos fueron dos productos básicos para la economía cubana. Sin embargo, a partir del 59, porque ahí empieza todo, a partir del 59, con la estatización de la economía, la eliminación de los propietarios privados, las medidas para el control totalitario de todo, la falta de libertad de comercio, etcétera, han determinado que esos productos todos están en baja totalmente, al punto que el café, por ejemplo, no solamente es que ya no se reparte las 4 onzas esas que dan mensuales para cada persona, sino que ahora no se puede repartir en el mes porque no está el producto en el país para distribuirlo. Depende de que llegue un barco, de que llegue de otro lugar. Y eso es lo mismo que lo que pasa con el café, es lo que pasa con el tabaco, que también el tabaco sobre todo es un producto que depende mucho de la mano de obra, de una mano de obra especializada. Sin embargo, aquí se intentó producir primero con mano de obra asalariada, lo mismo que pasó en la colonia, y eso ha provocado la escasez total de productos y las mismas medidas contra los productores. O sea que es un panorama que abarca todo, incluye el ron también. Roberto Álvarez Quiñones, ¿tiene relevancia el asunto del embargo en el declive de Cuba en estos sectores? No, para nada. En el caso del azúcar, ha habido el declive ha sido impresionante. Cuba fue la azucarera del mundo desde principios del siglo XVIII. O sea, de la época de Napoleón Bonaparte, Cuba era la azucarera del mundo ya. Y resulta que ahora está importando azúcar. Si le hubieran dicho esto a Casanova, que decía sin azúcar no hay país, se hubiera reído mucho, porque resulta que Cuba ahora tiene que importar incluso azúcar para el consumo nacional. No tiene nada que ver el embargo, porque Cuba le exporta azúcar al mundo entero. Si tiene azúcar, se la exporta al mundo entero sin problemas. Cuba tiene comercio con 193 países en el mundo, bueno, 192, que son, excepto Estados Unidos. El embargo comercial con respecto al azúcar nada tiene que ver. Nada tiene que ver. La caída ha sido de producción, de rendimiento. El rendimiento que tienen los campos de Cuba son ahora tan bajos que son posiblemente los más bajos del mundo. Son 18, no llega a 21, a 40 y pico de toneladas por hectárea. Y el promedio, por ejemplo, en Brasil y en Perú son de 120 toneladas por hectárea de caña. Y el rendimiento ha sido bajísimo porque no hay ni fertilizante, no hay nada. El tratamiento especializado que dice también Viva, que es importante, se perdió también. Entonces, el problema de la exportación de azúcar, de la azucarera del mundo, hasta que llegó, cuando empezó la revolución, se exportaron cerca de, como se produjeron casi como 6 millones, 5 millones de toneladas de azúcar. Después, 2 años después, había 3 millones. Se cayó a la mitad solamente en 2 años. Y no tiene nada que ver con el embargo. Roberto, en el caso del café, por ejemplo, recuerdo las masas de estudiantes que eran llevados a las montañas, ¿no? a recoger el café, sustituyendo al campesino tradicional, dueño de su pequeño pedacito, dueño o no de su pequeño pedacito de tierra, y los estudiantes terminaron arrasando, ¿no?
las montañas por desconocimiento, porque no querían, porque se sentían obligados, y esto desde luego yo creo que en parte esa política de utilizar de manera semiesclava a estudiantes en el café ha terminado por dañar lo que es la industria cafetalera cubana, que en un momento determinado dio clases a Vietnam, por solo poner un ejemplo, y luego Vietnam termina siendo una potencia en la producción de café, y Cuba necesita importar para abastecer el mercado interno. Roberto. Mira, en el año 1966 yo estuve en esa zona de la Sierra de la Escambray, donde están los cafetaleros más importantes del país, porque es un café muy bueno por la altura que tiene, por el microclima que hay en la región, y Cuba exportaba muchísimo azúcar, café a todo el mundo. Y entrevistamos, un grupo de periodistas, entrevistamos como a 40 campesinos. Me acuerdo que entrevisté 40 campesinos. Uno solo, porque era tratar de convencerlo para que se pusieran en cooperativa. Uno solo me dijo que lo iba a pensar. Los demás me decían que si el Estado se metía en el negocio del café, el café se arruinaba. Y así fue. El café de 60.000 toneladas se producen ahora 9.000. Imagínate qué clase. Entonces, el café de Cuba, además, no solamente eso, la OIC, la Organización Internacional del Tabaco, del café, dice que un café que se mezcla con más del 50% de otro grano que no es café, no es café. Y Cuba lo mezcla con chícharo y ya no se sabe ni con qué cosa, porque ya ahora hasta platanillo y las cosas de eso. O sea, el café de Cuba no tiene calidad para venderse. El poquito que hay lo vende caro, pero en Cuba no se toma café puro. Forma parte de la cultura cubana, la tacita de café, ya ni eso se puede hacer porque el café de Cuba no tiene calidad. En Cuba se mezcla y además se perdió el mercado que Cuba tenía muchos años. A mí me decía Inchausti, una vez que era embajador de Cuba en Ginebra, que le decían siempre, él decía que los ciclones, que por eso el café, que tenía muchas excusas porque fueron quitando la cuota que tenía Cuba en la OIC de exportaciones. Y a partir del momento mismo que me dijeron los campesinos que se iba a caer la producción, se empezó a caer. Y Cuba perdió todos los mercados que tenía de café y hoy en día no importa. El café levanta en Cuba a partir de los migrantes franceses huyendo de la revolución de Haití, ahí en las montañas de Oriente. Y ahí para acá, la producción cafetalera siempre fue de fincas privadas, con asociaciones de cafetaleros que se apoyaban entre ellos para su desarrollo. A partir de la revolución, cuando se interviene en todas esas fincas y se van los ganaderos, los cafetaleros del país, y además el gobierno cubano sacó a casi toda la juventud para meterlo en el ejército, en las construcciones, etcétera, de las montañas, se quedó despoblado eso ahí y sin dueño. Y por eso hubo que empezar, a lo que tú decías, a movilizar los estudiantes. Yo era dirigente de la UJC Oriente cuando movilizamos los estudiantes para el café. Y claro, lo que hicieron fue destruir todo el café en Cuba. En definitiva, todo empezó, y repito, con la estatización. Y de ahí que la culpa no se puede buscar en un factor posterior a eso, sino anterior. La estatización y no otra cosa. No tiene que ver nada con el bloqueo norteamericano. Incluso hace poco, cuando estaba Obama, el Departamento del Tesoro planteó comprarle café a los privados en Cuba. Y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que la creó el gobierno para controlar eso, lo que planteó es que no lo aceptaban. Y claro, eso explica el desastre. Los campesinos esconden su café o lo venden por detrás, etcétera, al punto de que ya no hay café en Cuba. Vamos ahora hasta La Habana para contactar con la periodista independiente Miriam Leiva, quien nos ofrece su opinión sobre el tema de hoy. La producción azucarera en la zafra 2023-24 es una gran incógnita, teniendo en cuenta que el año pasado apenas fue de 350.000 toneladas. En estos momentos, 23 y 24 centrales se suponen que estén produciendo, cuando en realidad la mayoría de las veces están paralizados, con excepción, del 14 de julio de Cienfuegos, que es el mejor de Cuba a través de los años, y algún otro más. ¿Qué nos puede esperar? Pues miren, no sabemos, porque posiblemente más importaciones de Estados Unidos y otros países, en un país que no tiene, Cuba, dinero ni siquiera para importar lo más elemental de comida y de suministros para las distintas industrias.
Esta es lamentable situación que se da en la industria del licor, en el ron, en el café, que también están destruidos los campos y, o sea, los cafetales, y no tienen fuerza de trabajo, y una cuestión muy tremenda que hay en todo el país, y es que no se le paga a los productores. Si no hay estímulo al trabajo, si no hay estímulo a recibir inclusive lo que se ha invertido para volver a tener producciones, pues ¿qué productor puede sacrificarse? ¿Qué persona puede quedarse en esos campos con los salarios tan bajos y las condiciones tan precarias de vida? Sencillamente aquí no sabemos cuál es el futuro de nuestras producciones, digamos, que son históricas, que son prestigio. Cuba fue la principal exportadora del mundo, llegó a producir 8 millones de toneladas. El café, llegamos a tener hasta 30.000 toneladas de café. Y sencillamente en estos momentos se está haciendo, dice que se está haciendo muchos esfuerzos para tener 9.000 toneladas, y las 30.000 toneladas se la propone el gobierno para el año 2030. Roberto, ¿qué papel llegó a tener nuestro país en el comercio internacional de estos productos? Quiero que entre ambos nos ayuden a entender la importancia que tuvo Cuba en relación con el café, el ron y el tabaco. No por añoranza ni nostalgia, ni mucho menos, sino para entender el camino hacia este descalabro. Mira, hasta el año 58, Cuba exportaba la mitad, aproximadamente la mitad de todo el azúcar que se comercializaba internacionalmente. O sea, no producía más, pero sí exportaba más que nadie. La mitad de todo lo que en el mundo se movía en azúcar era Cuba. Y hoy está importando azúcar. O sea, el descalabro ha sido tan grande que casi es increíble. Increíble, porque resulta que Cuba, que era la azucarera, ahora tiene que importar azúcar para consumirla, porque no alcanza 300.000 toneladas, que eso es lo que va a hacer este año más o menos. No alcanza para el consumo, que son unas 700.000 toneladas. Un consumo regulado además, porque el consumo sería mayor. El consumo en Cuba es el doble de lo que se va a producir. Eso es una cosa insólita. O sea, eso es increíble. Dimas, en el caso del tabaco, ¿cuál es la situación del país en comparación con hace 60 años? Y ahora hay cierta distinción todavía en el mercado internacional por el tabaco cubano, a pesar de que ha bajado la producción. Sí, hay cierta distinción, pero que incluso eso se va perdiendo, porque la calidad va bajando. Y hay países como Santo Domingo, aquí mismo del Caribe, que están produciendo un tabaco de mucha calidad, que está compitiendo y desplazando al tabaco cubano en muchos lugares. O sea que hay un problema primero de la disminución de la producción, de la baja en la calidad de la producción y de pérdida de mercado en el exterior, además de una ineficiencia tal que los rendimientos son muy pobres en todos esos cultivos, en el azúcar, en el tabaco y en el café, incluyendo en el ron, que en estos momentos hay países ahí que están compitiendo con buenos rones con Cuba. O sea que ha habido un retroceso total. Y lo que decía Roberto es básico para, y como decía Miriam también, básico para todos los productos. Y aunque uno no quiera, el azúcar, por el papel que desempeñó, marca la punta. Es decir, que en 1948 Cuba produjo 6 millones de toneladas de azúcar y que en 1958 produjo 7.2 millones de toneladas de azúcar, para en el 2010 caer en 1.1 toneladas solamente. Fíjate qué descenso. Y ahora en el 2022 pues ya estábamos en 400.000 toneladas más o menos. Eso es lo que se producía en Cuba en 1861, cuando lo que había era 1 millón y algo más de habitantes. Y lo mismo pasaba con el ganado, que teníamos 6 millones de cabezas de ganado en 58, 6 millones de habitantes, o sea, una cabeza per cápita. Y hoy no se sabe cuántas hay. Lo que sí se sabe es que no hay carne, no hay leche, ni hay nada en Cuba. O sea que es un desastre total. Y la única causa, que hay que repetir una y otra vez, no están factores coyunturales, no están las relaciones con Estados Unidos, está
en la estatización de la economía, en la totalización del Estado, en la pérdida de las libertades de los productores. Roberto, en mi ciudad natal, donde los Bacardí crearon el primer ron ligero, ¿no? El ron que se conoce hoy por ese nombre, que fue creado en Cuba, otra creación auténticamente nacional. Yo no diría que es malo el ron cubano actual, pero el mercado regional de América Latina se ha desarrollado vertiginosamente y compite ferozmente, incluso por encima del ron cubano en muchos mercados, y hay países como Guatemala y Nicaragua donde se producen excelentes rones. ¿Qué ha pasado en este sector? Bueno, se ha pasado, para empezar, Bacardí es posiblemente uno de los mejores errores del mundo, y Bacardí se tuvo que ir de Cuba. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: si en el año 2020, tengo aquí el dato, se produjeron 4.4 millones de cajas de ron, con la producción de azúcar que hubo ese año, que fue de 1.1, con la producción que va a haber este año, apenas se va a llegar a 1 millón de cajas. O sea, la cuarta parte de lo que se vendió hace algunos poquitos años. O sea, el ron prácticamente está perdiendo el mercado. Lo está perdiendo porque no hay ron suficiente y la calidad, como tú dices, tampoco es la misma. Están los competidores. Y en el caso del tabaco, hay firmas especializadas que miden la calidad. Y efectivamente, como dice Dima, Dominicana ya está superando a Cuba en la calidad del tabaco, y también Nicaragua y algunos países, otros países. Entonces se perdió la calidad, que eso es muy importante, porque Cuba fue, el tabaco nació en Cuba prácticamente. Cuando Colón llegó a Cuba, se encontró que había alguna gente que, como decía que tenían unas hierbas secas, y cuando él regresó a España había 2 de los marineros que estaban fumando ya. O sea, Cuba es el centro del tabaco mundial, y también se perdió ese mercado prácticamente. Se perdió por lo que dice Dimas, por la intervención del Estado, porque la propiedad privada acá se terminó, no acabó, no hay cómo producir. La diferencia entre esos países de la región que está mencionando Roberto y Cuba radica única y exclusivamente en que ahí prima la libertad de mercado, los propietarios privados, y por lo tanto el interés en la producción y en la calidad. Como en Cuba eso está ausente, pues hemos retrocedido, pero además no solamente hemos retrocedido, sino que estamos retrocediendo y vamos a continuar retrocediendo hasta tanto se retome el punto donde se produjo el viraje hacia la estatización. Adam Smith decía que nosotros no nos alimentamos con la benevolencia del panadero, sino porque el panadero tiene interés en su familia y en él también. El panadero vende lo que hay. O sea, si no hay incentivo, no se produce. Vamos a hablar ahora de posibles soluciones. Por eso regreso con la periodista Miriam Leiva a La Habana. ¿Qué situación tenemos? Bueno, pues si no se abre la economía, si no se abre las posibilidades de los cubanos trabajar en sus negocios, en sus producciones agrícolas, industriales, de lo que sea, y tener ganancias, sencillamente aquí no va a haber unas posibilidades reales ni de incentivar la economía y tampoco de tener productos suficientes, digamos, mira, para bajar la inflación, para que las personas tengan mejores posibilidades de adquirir los productos, para que los salarios tengan realmente un valor, para que el peso exista realmente y que los cubanos volvamos a tener una situación adecuada, que no se nos vaya toda la población porque no tiene presente y mucho menos futuro, y sobre todo tener fuerza de trabajo calificada en todas partes. Roberto y Dimas, ya casi vamos terminando. Una pregunta breve y concreta para ambos. En el futuro, ¿Cuba debe volver a apostar por estos productos, a abrirse a otros sectores estratégicos como el tecnológico y el financiero, o ambas cosas? Dimas. Yo pienso que Cuba tiene que cambiar la matriz. Eso está claro. Eso se conocía desde el capitalismo, que era un país monoproductor y hacía falta diversificar la economía, que nunca se hizo. Y lo que se hizo fue que se eliminó la economía, que era la principal, sin tener sustitutos para ella. Se ha tratado de sustituir con el turismo, que es una buena idea, pero el turismo no puede ser el turismo del Estado también. Claro. Tiene que participar en eso, tiene que haber una industria que produzca para el turismo. Todo eso falta. Por lo tanto, la única salida es retomar el rumbo equivocado
volver a la propiedad privada en esos sectores, a incentivar a los productores para que la economía avance. Y eso no se puede hacer con un sistema totalitario que además está empeñado en mantenerse y en buscar ayuda por cualquier lugar para no cambiar. Yo coincido totalmente con Dimas. Efectivamente, tiene que ser así. Pero además se puede producir caña de azúcar para hacer etanol, por ejemplo, que es un combustible. Pero yo pienso como Dimas que hay que diversificar más la producción cubana, pero el turismo puede dar muchísimo más. Estamos viendo que, por ejemplo, Cancún recibe 20 millones de turistas. Varadero podría recibir lo mismo. O sea, 20 millones de turistas, Cuba podría recibir 15, 20 millones de turistas, no lo que está recibiendo ahora. Con un turismo tiene que ser privado. En ninguna parte del mundo el turismo es estatal, como dice Dimas. No puede ser estatal, no hay incentivo, no funciona. Pues muchísimas gracias a todos. Roberto Álvarez Quiñones, periodista, y Dimas Castellanos, historiador, ambos columnistas de este periódico. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.